Muy bien, buenas tardes para todos. Bienvenidos. Damos la bienvenida a nuestros amigos que nos visitan, hermanos que por años no nos veíamos, sea porque estén lejos o porque estén cerca, pero qué buen tiempo para encontrarnos y disfrutar de la comunión unos con otros y también de poder compartir lo que la palabra quiere enseñarnos para que pongamos en práctica los mandamientos que estamos estudiando en esta conferencia. Bueno, a mí me tocó el cuarto mandamiento y nada menos ni nada más que es el reposo. Y ahora, imagínense ustedes, hermanos y amigos, si es el reposo, ¿cuántos se nos van a dormir? Va a tocar que a toda hora toca la campanita. Sí, es un tiempo difícil, es duro, pero bueno, con la ayuda del Señor vamos a estar atentos a lo que debemos hacer como creyentes, pero también como simpatizantes, también como deseosos de conocer el mensaje de salvación, especialmente de conocer al Señor como su Salvador. Y esto, precisamente los mandamientos están invitando a que se hagan. Y que aproveche el tiempo, porque va a haber tiempo en que no sufrirán, dice la palabra, la sana doctrina, sino que se amontonarán falsos maestros y harán menguar la fe. Y esto es lo peligroso. Y eso es en lo que no debemos dejarnos arrastrar y tampoco debemos de dormirnos. Debemos estar atentos a lo que la palabra nos está exhortando y animando. Y qué bueno que estemos y que vengamos o estemos en este momento de disposición así, dispuestos para oír el mensaje de la palabra del Señor. Bien, entonces vamos a iniciar con este tema, el cuarto mandamiento, el cual es el reposo. Y para algunos este cuarto mandamiento puede ser hasta muy literal, porque puede haber el concepto que se dice, no, eso es para el pueblo de Israel. Eso fue para el pueblo de Israel. Eso era para los judíos. Eso era para la secta de los fariseos, la secta de los sacerdotes. Bueno, en fin, muchos conceptos hay sobre esto. Pero como veíamos esta mañana, los mandamientos de Dios no solamente son para el pueblo de Israel, es también para el griego, o sea, el gentil también. Dice que al judío sí, primeramente, pero también al griego, es decir, a los gentiles, también a nosotros. Y claro, como veíamos esta mañana, errada o equivocadamente conocimos los 10 mandamientos, pero que a la verdad de eso no le poníamos mucha atención de eso. Pasaba el tiempo y eso era inadvertido y tampoco no había ningún interés por conocer a profundidad lo que puede y lo que significa en los mandamientos del Señor. Por eso para algunos es literal, pero para nosotros los creyentes eso no es literal, es espiritual. Y eso es precisamente lo que tenemos que mirar, cómo es que los hemos guardado
o cómo lo estamos practicando, si somos verdaderamente hacedores del deseo de Dios, del deseo del Señor, de darnos a conocer su palabra, sus mandamientos. Y esta mañana, algo que me impactó en las 4, este hermano Saúlcito, ¿dónde está? Me impactó mucho, mira, aquí está, sí. Me impactó mucho las traducciones. Pero ustedes notaron algo en esas traducciones. Alguien dijo eso es el cambio de palabras. Pero notaron que la palabra mandamiento no se cambió. ¿Sí lo notaron? No hubo un cambio en esa palabra. Es el mandamiento, son los mandamientos de Dios. Por tanto, nosotros también tenemos que tener en cuenta eso. Porque no podemos ignorar que estos mandamientos son los mandamientos que el Señor ha dejado para que su pueblo terrenal los ponga en práctica, pero también nosotros los podamos poner en práctica. Dice, los mandamientos no tienen variación, ni mudanza, no cambian, son sí y amén. Esos son los mandamientos del Señor. El mismo Señor dijo, afirmando esto, de cierto os digo, de cierto os digo. Es decir, los mandamientos que Dios quiere que el hombre conozca son sí y amén. La palabra mandamiento no tiene ninguna modificación. Mandamientos, estatutos y decretos. Los decretos pueden modificar los estatutos, pero los estatutos no pueden modificar los mandamientos. Quedarán para siempre. Por eso es que también entonces de nosotros estar atentos a esto. Muy bien. Vamos a leer entonces los pasajes que nos correspondió para este tema, y está en Éxodo capítulo 20, donde estamos leyendo. Y vamos a leer del verso 8 al 11. Verso 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, porque está dentro de tus puertas. Es decir, mandamiento era aún para los esclavos, a los adoptados, a los comprados por precio. También eran los mandamientos, era el mandamiento del día de reposo. No debían de hacer absolutamente nada. Verso 11. Porque en 6 días hizo Jehová los mandamientos. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en él el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Como les mencionaba, la palabra literal para algunos es normal y natural. Puedo leerlos, puedo oírlos, pero no tengo el sentir de ponerlos en práctica. Mientras que si lo oímos
espiritualmente, entonces tendremos que entender cómo es que nosotros santificamos el día de reposo. Y vamos a verlo más adelante, la manera como debe de hacerse. También en Levítico capítulo 26, Levíticos capítulo 26, y leemos del verso 2 al 4. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Esto es entonces la bendición que había por obedecer los mandamientos, el mandamiento que es santo y perfecto, el cual ellos debían de observar, ellos debían de poner en práctica. Consecuencia de esto entonces vendría bendición, pero lo contrario entonces vendría aflicción. Vendría dolor, vendría escasez, vendría necesidad, vendría tribulación, angustia y dolor. Esas son consecuencias de nosotros desobedecer la palabra del Señor. Para el pueblo de Israel tuvo consecuencias por desobedecer la palabra del Señor. Y entendemos que ellos duraron allí 40 días dando vueltas buscando la tierra prometida y no la hallaron, y muchos quedaron allí sepultados. ¿Por qué? Porque no pusieron en el corazón verdaderamente el mandamiento del Señor. Y esto es que ellos debían de observar lo que Jehová Dios hizo en seis días. Entonces, la reflexión entonces para hoy sería: los mandamientos de Jehová son perfectos y santos. Son perfectos y santos. El reposo que es santo de Jehová, lo podemos leer entre el verso 11 y el propósito, ya lo leímos, pero era necesario que ellos entendieran esa parte. Era necesario que lo pusieran en práctica, que se apartaran, que estuviesen juntos y recordaran lo que Dios había hecho con ellos, sacarlos de Egipto y llevarlos por el desierto y proveerles y darles lo que ellos querían, lo que ellos necesitaban, suplir sus necesidades. Pero entonces desconocieron ese mandamiento que es santo. Vuelvo a leer el verso 20, capítulo 20, en verso 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y cuando hablamos de ser literal, esto se volvió literal para el pueblo de Israel. Ellos no
celebraron el día séptimo verdaderamente con el Señor, como Él quería que ellos lo celebraran. Miramos en su naturaleza el mandamiento santo, el día de reposo. El reposo de Jehová está en la completa satisfacción que hizo en 6 días. Lo que hizo Él en 6 días. Ella da testimonio de la perfección, el poder, la sabiduría y la gloria. Este mandamiento, ese día especial, Dios quería que su pueblo estuviese reunido para Él estar en medio de su pueblo. Y hoy no es diferente a eso. Dios quiere estar en medio de nosotros. Sí, lo dice la palabra, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Lo creemos? Ojalá que así sea. ¿Por qué? Porque entonces debe haber temor, debe haber reverencia. Debe haberlo. Cuando nos reunimos 2 o 3, cuando nos reunimos específicamente para celebrar la Santa Cena, esos son momentos especiales. Y muchos han pasado por ese gozo de estar participando de eso, pero también han vuelto atrás. ¡Qué tristeza! Eso es la tristeza. Como decía un hermano, no, yo no puedo volver a la cena porque tengo un problema por esto. Eso le da una tristeza realmente. Y cuando mira a unos hermanos que por años los conoce y por años están asistiendo de vez en cuando en alguna reunión, pero lejos de estar en ese calor espiritual, en ese gozo espiritual, en ese descanso espiritual, que es participar de los emblemas, participar del estudio de la palabra, participar de la oración. Todo eso produce gozo y bendición. Y en eso es que Dios quería para su pueblo eso, que ellos reconocieran y vieran las maravillas de Dios, pero también por la otra parte que afligieran su alma. ¿Por qué tenían que afligir su alma? Porque ellos habían desobedecido al mandato santo del día de reposo, lo habían desobedecido. Y entonces por esa razón Dios quería enseñarles, ayudarles a que ellos también descansaran. Pero el descanso de Jehová, de todo lo que Él hizo, no quería hacerlo solo, quería que alguien también estuviese, era su pueblo de Israel. Por eso es que Él dijo, he visto la aflicción de mi pueblo Israel, y descenderé para librarlo de esa esclavitud y llevarlo a tierra que fluye leche y miel. Y eso no fue para ellos muy entendido. Fue muy literal y no fue espiritual. Pero hoy nosotros como creyentes lo podemos entender, ¿cierto? Sabemos esto. Y el Señor está invitando a que los que por tiempos, por años han dejado de gozarse también, pues lo podamos, se vuelvan otra vez y busquen otra vez de ese gozo, de ese descanso en el Señor. Y mirando otro versículo, en Primera de Juan,
Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ver si eso es difícil para nosotros, como creyentes, o también para los que quieren entrar, los que quieren también santificar el día de reposo. Capítulo 5 de Primera de Juan 2:3. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es que nosotros los hacemos gravosos. Nosotros nos cargamos con muchas cosas que nos impiden gozarnos con el Señor. Hay que soltar esas cargas y venir entonces a santificar, no el día de reposo literal o de la ley, sino al Señor, santificarlo, es decir, contemplarle a Él, decirle a Él lo que Él es, participar, hacer memoria, comer del pan, beber de la copa. Eso es reposo. Y ese es el deseo del Señor, igualito que lo tuvo con su pueblo Israel, igual. Con diferente forma y simbolismo, sí. Pero el principio no cambia, es el mismo. Es el mismo mandamiento, es el mismo deseo del Señor. Entonces, el apóstol Pablo, ahí en el apóstol Juan, mismo Primera de Juan, en el capítulo 1:17, le da la gloria y la honra al Señor. Y dice él en el capítulo 1, verso 17. Perdón, Primera Timoteo, Primera Timoteo, capítulo 1, verso 17. Primera Timoteo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Romanos, capítulo 16, 27 de Romanos, capítulo 16 y verso 27. Es la misma expresión que por el Espíritu le dice a Timoteo, y aquí a los romanos le está diciendo: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Al único sabio Dios, pero también que es a través de alguien especial para Dios el Padre, es a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, por medio de Él damos la gloria al Señor, por medio de Él alabamos al Padre, por medio de Él entonces podemos estar dispuestos para adorarle y bendecir su precioso y glorioso nombre. El reposo para el pueblo de Israel, en Éxodo 28 al 10, ya lo leímos. Podríamos, si se contempla literalmente, podemos decir, bueno, entonces se voy por la ley. Normalmente puede decirse por la ley. Pero, ¿a partir de qué dispensación fue ordenado el día de reposo? ¿Fue por la ley? Vamos a mirar las dispensaciones, a ver, y ustedes se acuerdan, a ver.
de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, de la promesa, la ley, la gracia o el milenio? ¿Por cuál de esas dispensaciones fue ordenado el día de reposo para santificarlo? ¿Cuál sería? Vamos a leerlo entonces. El reposo de Jehová para su pueblo fue mencionado primero como promesa. Promesa. Y después como ley. Después como ley. Leamos en Éxodo 16, Éxodo 16. Éxodo 16, 23 al 30. Éxodo 16, 26 al 30 dice: y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para la mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había manifestado, y no se agusanó, ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y el 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Ese fue el mandamiento para el pueblo de Israel, y esa es el primer mención sobre el día de reposo que ellos debían de guardar. A partir de eso es como la promesa para el pueblo de Israel como día de reposo. El séptimo día que ellos debían de santificarlo, y debían entonces de observarlo y estar recogidos para recordar lo que Dios había hecho para ellos. Y en el capítulo 16 de Levíticos 16 de Levíticos también leemos 30 y 31. 30 y 31. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. 31. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Dios también quería que el pueblo descansara de su aflicción. Pero además de eso, que debía de afligir su alma y descansar de su aflicción, eso tenía un precio. Y ese precio era que debía de traer una ofrenda, un
animalito para expiación. ¿Por qué para expiación? Porque ellos habían desobedecido al mandato de Jehová. Ellos no guardaron, algunos no guardaron el séptimo día, salieron a recoger maná. Y Jehová Dios se indignó por esto, por eso ya, ¿hasta cuándo me seréis desobedientes o rebeldes? Y no solamente por eso, porque ese día precisamente tenían que ofrecer entonces un animalito en expiación, era para reconciliación, reconciliarlos a ellos de lo que ellos habían dejado de obedecer, porque era pecado, y desobedecer a Dios es pecado. Entonces el pueblo tenía que traer su propia ofrenda para expiación. Y entonces ese día Dios también reposaba con ellos de su obra, y ellos también reposaban también juntamente con el Señor para cumplir el deseo de Jehová. ¿Qué significa reposar? Estar bien sentaditos ahí, dormidos, con sueño, cansados. ¿Qué significa reposar? No retosar, sino reposar. Bueno, lo que dice la lengua española dice suspensión del movimiento, inactividad, tranquilidad y quietud. Eso es reposar. Y el deseo de Jehová para su pueblo Israel era eso, que dejaran de tener actividad que los cansaba, y también ellos renegaban porque realmente ellos no estaban a gusto ni contentos por lo que Dios quería mostrarles a ellos. Quería que ellos entonces también entendieran esa parte. Dice, el propósito del día de reposo, ¿cuál es? Bueno, ya lo hemos estado mencionando, pero específicamente, Jehová Dios manifestó el deseo de estar en medio de su pueblo para que se gozaran y celebraran y dieran gloria a Dios por lo que Él hizo en 6 días. Levítico 26, verso 11 y 12. 26, 11 y 12. Dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Perfectamente conocemos el deseo de Dios, ¿no es cierto? Manifestado a su pueblo. Quiero estar en medio de ellos. Tanto él como el pueblo de Israel se gozaran en ese día. Se gozaran para aclamar el nombre de Dios, aclamar su obra, sus maravillas, aclamar todo lo que Él hizo tan perfecto que ellos en mínima parte podían entender. Pero si está en quietud, ellos podrían entonces pensar un poquito en las cosas que Dios hizo para que el pueblo entonces también descansara. Para el pueblo era el día de afligir sus almas por causa de sus detracciones.
Ellos tuvieron muchas detracciones en el trayecto después del mar Rojo hacia la tierra prometida, muchas detracciones. Y eso ofendió a Dios. Y eso disgustó a Dios. Entonces para el pueblo era el día de afligir sus almas, y por eso la ofrenda de expiación, para que hubiese una reconciliación. Por causa de sus detracciones y murmuraciones contra Jehová, debían de presentar una ofrenda como expiación para reconciliación. Y eso lo vemos en Números 11:5. Números 11:5, ahí está lo que Dios le dijo a Moisés para que el pueblo entonces lo pusiera por obra y entendiera lo que el deseo de Dios, el deseo de Jehová. Capítulo 11, verso 5. ¿Cuáles fueron esas detracciones y murmuraciones? Miren lo que ellos deseaban y sentían. Y no estamos lejos de también tener esa parte. No estamos lejos. Porque eso puede suceder. Miren lo que dice. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Sí, de balde seguro. De los pepinos y los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y el maná, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de berilio. Fácilmente ellos murmuraron, pero ¿por qué nos sacó de Egipto para comer aquí este algodón blanco? Cuando allá teníamos carne, las ollas de carne, teníamos melones, teníamos los puerros, las verduras y todas las cosas que ellos comían que dizque de balde. Qué tristeza, qué murmuración tan hipócrita, ¿no? Y por eso era que tenía que haber una expiación, por eso tenía que haber una ofrenda para reconciliación de esto. Precisamente eso es lo que Dios quería, que su pueblo entendiera esa parte. Ahora Éxodo 16, en Éxodo 16 verso 3, dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Terrible murmuración. Y claro, Moisés tenía que estar a punto de estallar, pero como era el hombre más manso, él consultaba a Jehová, y entonces él le decía: no, tranquilo, que no lo han desechado a usted, sino me han desechado a mí. Terrible eso. El pueblo tremendo. Levítico 23, verso 27. Verso 27. A los 10 días de este mes, séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Debían de hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos habían murmurado contra Dios, contra Jehová. Y deben de traer entonces la ofrenda para reconciliación.
Y eso fue una expiación, y típicamente nos habla de su Hijo, el Señor Jesucristo, quien es el que hizo la verdadera expiación por nosotros. Y cómo entonces esa ofrenda subió en olor fragante para justificación, para reconciliación. También podemos hablar un poquito de las fiestas, porque hace parte también de este día de reposo, porque en ese día de reposo también era una fiesta que se celebraba. Con las fiestas solemnes el propósito de Jehová siempre fue el demostrarles el descanso espiritual. No el descanso físico, no el descanso moral, no, era el descanso espiritual. Estad quietos y reposados. Ese es el deseo del Señor, descanso espiritual. Por ejemplo, lo que significaban las fiestas. Todas las fiestas, las 7 fiestas de Jehová, siempre tenían que ver con el día de reposo, siempre. Miremos, la Pascua habla de la redención o el rescate. Los panes sin levadura, comunión o alimento. La fiesta de las gavillas, primeros frutos. La fiesta de las semanas, Pentecostés, promesa del Espíritu Santo. Las trompetas, llamamiento. La expiación, reconciliación. Los tabernáculos, el último, como símbolo de descanso. Símbolo de descanso. Bien, como ustedes están cansaditos, ¿cierto? Ahí va a pedir al hermano Daniel que me ponga el número 69 y nosotros nos ponemos de pie un poquito para descansar de las bancas y podemos cantar este coro. Vamos a hacerlo con la alegría. Es un coro muy alegre, ¿no? Si quieren estirarse, claro, qué bueno. Listo. Bien, el número 69. ¿Listos? Eso sí, muy bien. ¿Listos? Bien. Listo. Vamos cantando y alabando al Señor. Vamos cantando y alabando al Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Él. Vamos cantando y alabando al Señor. Entonces si alaba al Señor, da gloria a Dios. Vamos alaba al Señor, tus manos y alaba al Señor, alza tus manos y alaba al Señor, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Él, alza tus manos y alaba al Señor. Yo tengo gozo en mi
alma, sí, gozo en mi alma, sí, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, sí, ríos de agua viva y en mi ser. Es Cristo quien me hace cantar, gloria a Dios. Es Cristo quien me hace cantar, gloria a Dios. De todos mis pecados me libro y al cielo voy. Cristo quien me hace cantar. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bien, pueden sentarse, sigan descansando. Bien, entonces vamos a mirar ese mandamiento de Jehová olvidado. Ese mandamiento fue olvidado. Ojalá para nosotros no sea ese mandamiento olvidado. El reposo bajo la ley pronto perdió su naturaleza de santidad para Jehová y se convirtió en el reposo fariseísta, legalista, hipócrita. Jehová se cansó de la práctica del día de reposo porque estaba manchado, contaminado e inmundo. Lo leemos en Isaías capítulo 1, el verso 14 y 15. Bien, el reposo bajo la gracia, Cristo es nuestro verdadero reposo, porque Él llevó nuestra carga en su cuerpo. Isaías 53:6, Mateo 11:28. Josué les habló de otro día de reposo, Hebreos 4:1 al 4. Hoy los creyentes gozamos del verdadero descanso y meditamos que en lo que Él hizo por nosotros. Por lo tanto, queda un reposo para aquel que quiera entrar en ese reposo. Vamos a leerlo, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Y leemos el verso 9 al 11. 4, 9 al 11. Leemos el 8 para entender. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia o detracciones como el pueblo de Israel. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y vamos a meditar un poquito como conclusión en Mateo 11. Mateo 11. Este es el deseo del Señor para que podamos nosotros disfrutar de ese descanso. 11, leemos el 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es lo mismo que dice allá en 1 Juan 5, que los mandamientos de Jehová no son gravosos. Y aquí el Señor, la invitación es que si usted no ha entrado en ese día de reposo, lo está invitando a que entre. Queda un día de reposo todavía, y ese día es precisamente el reconocimiento del Señor como su Salvador, para que usted pueda descansar de la carga de juicio que de pronto esté llevando, y la deje a los pies del Señor, porque Él llevó esa carga, como dice Isaías 53:6, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Ese es el descanso, el deseo del Señor, que usted descanse en el Señor. Ahora, si está cargado por muchas cosas, siendo creyente, pues sencillamente venga al Señor y descanse en Él. Porque ahí leemos 3 verbos muy especiales, ahí en esa invitación del Señor. El primer verbo dice, es para todos, venid todos. Luego dice, descansad en el verdadero reposo. Llevad el yugo nosotros y Él. Aprended la humildad y la mansedumbre. Este es el deseo del Señor, que quiere para que usted entonces venga y mire a Cristo. Si todavía no lo tiene en su corazón, mírele a Él. ¿Para qué? Para que descanse su alma y entre en ese día de reposo y se goce ese día de reposo que el Señor nos ha dado. Él es el reposo, ya no es la ley, no es la promesa, porque para nosotros es tiempo bajo la gracia. Y entonces la invitación es esa, que podamos nosotros gozarnos en ese día de reposo. Esa invitación para el que no disfruta todavía ese día, ese reposo, que venga al Señor para que descanse. Bien, vamos a orar para terminar. Bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial, que de una manera u otra tú hablas al pueblo de Israel y hablas también a nosotros en este tiempo de gracia. Muchas gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro descanso y tú eres el que descargó de nosotros esas cargas de juicio y de pecado, y tú la llevaste allí en la cruz por nosotros. Y ahora la invitación y el gozo tuyo es que también nosotros nos gocemos en ese descanso espiritual que tú nos has dejado y nos da, para que podamos disfrutarlo mientras que estemos aquí en este cuerpo o en esta tierra, y un día por la eternidad vamos a disfrutar de ese descanso eterno. Muchas gracias por el tiempo juntos, muchas gracias también por tu palabra. Gracias, oh Padre, gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo, gracias por la palabra tuya, gracias por los mandamientos, y gracias también por el simbolismo para el pueblo de Israel, pero para nosotros como gracia, y podemos disfrutarlo siempre, cada vez que nos permitas hacerlo, estar en nuestra mente y corazón dispuestos para que podamos estar atentos a lo que tu palabra nos dice, Señor. Muchas gracias. En el nombre precioso de tu Hijo, el Señor Jesús, damos las gracias porque es todavía el tiempo de gracia. La puerta está abierta para todo aquel que quiere entrar y venir a descansar. Muchas gracias. Es tu invitación y queremos pedirte que tu Santo Espíritu toque los corazones y toque las vidas
para que ellos tengan sentido verdaderamente de un descanso espiritual. Muchas gracias. Nuestro Dios y Padre, gracias. Por tu Hijo, el Señor Jesucristo, lo pedimos y damos gracias. Amén. Muchas gracias, Dios le bendiga.